Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio en esta conferencia que me parece de suma importancia porque es un tema que atañe absolutamente a todos. Este es un tema en el que pues todos tenemos que irnos involucrando para que vayamos acabando con este problema tan grave que es la violencia. El doctor César Manuel Torres Arias, a quien agradezco enormemente que haya aceptado la invitación de dar esta conferencia, ofrece un curso precisamente sobre la temática que hoy nos va, de la que nos va a hablar. Entonces, yo le pedí que él nos diera una conferencia para que pues todos pudiéramos conocer un poquito más sobre el tema y ya pues más adelante quien lo desee, porque me han estado preguntando si él va a otorgar algún curso de manera posterior, él lo hace de por sí, entonces quien guste, pues ya le estaremos pasando la información para que pueda iniciar con él un curso que precisamente en el mes de agosto dará inicio y es completamente en línea a través de Zoom. El doctor César Manuel Torres Arias es doctor en medicina, es egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina, del Hospital Doctor Ernesto Guevara de la Serna. Él estudió en La Habana, Cuba. Es licenciado en psicología por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y él es fundador y director del programa llamado Psicosalud, que está trabajando en varios municipios ya del país. Es conferencista y tallerista a nivel nacional y a nivel internacional. Es autor del libro Desde el cristal con que se mira y es médico adscrito en el servicio de ginecología y obstetricia en el Hospital General de Teciutlán, Puebla, en jornadas acumuladas. Además da consultas médicas y psicoterapia de manera privada, por quienes también me han enviado mensaje donde me dicen que les gustaría que alguien les pudiera apoyar en diferentes situaciones. Entonces da terapia a nivel individual y también a nivel pareja. Bueno, pues doctor, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le cedo la palabra, ya puede compartir su presentación de diapositivas. Yo lo único que les pediría es que nos mantengamos con las cámaras encendidas para que veamos rostros y no veamos puras pantallas negras y vamos a sentir que en realidad no estamos presentes. Gracias. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí. Estoy muy contento, gracias por la invitación. Yo no sé si me escuchan, necesito saber si me están escuchando y están ya mirando la pantalla, ¿sí? Sí lo escuchamos, doctor, la pantalla se está compartiendo apenas. Perfecto. Mientras les cuento, efectivamente es un curso, una serie de cursos que nosotros hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo por la naturaleza de lo que es psicosalud. Quiero que sepan que psicosalud es una estructura que trabaja la integración de todos los aspectos de la personalidad y lo trabajamos fundamentalmente en psicoterapia. Hace muchos años yo trabajo con mujeres golpeadas y víctimas de abuso sexual, pero les digo, hace, no sé, 27 años he estado trabajando con esto y empezamos a trabajarlo desde la Sierra Norte de Puebla, en un momento en el que era dificilísimo pensar que las mujeres podrían salirse de la casa y no soportar un maltrato más. Y entonces nosotros empezamos a trabajarlo pensando que esa era la solución, que había que huir del problema, pero conforme fueron pasando los años, nos dimos cuenta que el problema era mucho más complejo, que el asunto no era unilateral. Siempre el fenómeno tenía mucho más que ver con cuestiones de un ciclo. Había muchas personas que estaban metidas en esto y no solamente las víctimas eran las mujeres que habían sido agredidas, sino a veces los hijos, por supuesto, a veces las niñas en un proceso largo de abuso sexual, a veces el agresor mismo, por supuesto, en muchas de las ocasiones también es una víctima invisible que nosotros no podemos ver y no entendemos el fenómeno si lo entendemos de manera unilateral. De tal forma que creo que me pareció
una observación que había que hacer en su momento, pero pues nos tardamos demasiado. Yo creo que era como un proceso lento. 25 años estuvimos trabajando con las mujeres para decirles ni una bofetada más, salte de casa, sal, ¿no? Pero trabajamos tanto con las mujeres que de repente ellas empezaron a decir, es verdad, ahora la cultura de la denuncia, me empodero, salgo adelante, grito, me voy. Y entonces no se nos ocurrió que era importantísimo trabajar con los hombres. Trabajar con los hombres se convirtió en un asunto fundamental que dejamos como de largo. Era como difícil sentarlos a todos y decirles en una plática como a las mujeres, señores, ya no les peguen a sus señoras, no sean gachos, ¿no? Era difícil ese proceso, de hecho no era como la idea, ¿no? Que nosotros teníamos que manejar. Había que generar toda una serie de estrategias que eran las nuevas masculinidades, qué implica ser hombre, qué no es ser hombre, etcétera. Pero era como dificilísimo poder pensar que ser hombre ahora era algo distinto a lo que nos habían dicho siempre. Lo que nos habían dicho siempre que era ser hombre eran dos cosas. Si ustedes se fijan y les preguntan a los hombres de su vida, a los hombres con los que viven, a los que quizás educamos, hay dos cosas que la sociedad nos determina que nos hace hombres. El funcionamiento de nuestros genitales, es decir, entre mejor funcionen nuestros genitales, somos más hombres, ¿no? El día que no tenemos erección, el día que tenemos una disfunción sexual, algo se trunca, ¿no? Hay algo que se balancea fuertemente y empezamos a tener mucho miedo de no ser hombres, ¿no? Hasta pensamos, ¿será que me estoy cambiando de bando? ¿Será que mis gustos sexuales están cambiando o funcionando diferente? En fin, y la otra es no tener el control de mi mujer, y subrayo mi, ¿no? Pareciera que el no tener el control de mi mujer o de mi pareja o de mi familia hace a que no sea yo hombre. De tal manera que cuando yo voy pasando por la vida y entonces mi pareja decide reaccionar ante la bofetada que le doy, porque a esa me educaron, y entonces ella dice, me voy, ¿no? Porque ahora estoy empoderada, porque tengo la cultura de la denuncia, por todo esto que hemos hablado muchas veces. Entonces, él tiene que golpear más fuerte. Él tiene que tener el control de una manera bastante más ruda. Y esto entonces genera lo que hoy hemos escuchado tanto como los feminicidios. Los feminicidios mismos nacen en la familia. La familia es un grupo primario, o sea, que nosotros no escogemos. Y en ese grupo primario se tiene el objetivo, si ustedes se fijan, el objetivo fundamental de la familia es enseñarnos la administración de las relaciones económicas y sexuales. Es decir, la forma en cómo nosotros nos vamos a relacionar en la vida de una manera económica y social, emocional, ¿no? Todo gira alrededor de eso, ¿no? La misma metáfora, ¿no? El midrash del Génesis en la Biblia nos habla justo de eso, de cuando Adán y Eva en algún momento, de manera metafórica, prueban la sabiduría, se dan cuenta de lo que implica el poder de la convivencia, y aparece Dios, ¿no? Que es el destino, que implica el futuro. Los castiga y lo subrayo, o sea, porque los saca del paraíso que en ese momento se convierte en perdido, y entonces dice, a partir de hoy trabajarás, ¿no? Que yo insisto, ¿no? O sea, ahí es un asunto de apreciación, porque el trabajo nunca es un castigo. De hecho, es una oportunidad de crecimiento y de evolución, ¿no? Y trabajarás y parirás con dolor, etcétera, etcétera. Y entonces ellos, con hojas de parra, se cubren los genitales y entonces comienzan su caminar por el mundo, por fuera
del paraíso. Esto implica, pues, que a partir de ese momento, todo son relaciones sociales, reglas, formas de relacionarse con una autoridad, formas de relacionarse con un plan de vida, forma de idear una pareja, forma de idear una familia, saber si me quiero casar, si no me quiero casar, si quiero ser soltero, si quiero, etcétera, ¿no? O sea, una serie de cosas que tienen que ver con esto. Y entonces, como diría Desmond Morris, los genitales se convierten justo en un aparato de relaciones sociales, económicas y de poder. Si se fijan, todo lo que tiene que ver con sexo, a partir de ese momento se convierte en relaciones de poder. Les recomiendo un libro que se llama El mono desnudo, de Desmond Morris. Y junto con este va otro libro que se llama El origen de la familia y la propiedad privada, de Federico Engels, que hablan muy bien de esto, que es padrísimo entender cómo es que nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones sexuales tienen mucho que ver, pues, con este asunto de la formación de la familia y, por lo tanto, de la violencia. Si esto es poder, por supuesto que tiene que ver mucho con la violencia. Por cierto, esto tiene mucho que ver con aquello que en algún momento nos han repetido muchas veces, que si la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Si se fijan, la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, es el segundo más antiguo, porque el primero tiene que ser el sembrar, ¿no? La agricultura, pues, el cazar y el formar una familia, ¿no? Entonces, en el momento que se da la agricultura, automáticamente se da la formación de la familia. Y al darse de manera automática la formación de la familia, pues entonces aparece la prostitución, es decir, una hembra de nuestra especie que está fuera de la familia, pero que también necesita trigo o maíz o cosas para comer y que no le ha tocado un macho, ¿no? Que la cuide y que cuide de sus crías, pues porque hay muchas cosas en la vida que podrían no hacerlas. Las hembras que se quedan en la cueva, entonces decidieron crear cosas muy interesantes que determinaban, pues, la formación de la familia. Esas cosas interesantes son el matrimonio como tal, la idea, ¿no? de formar una boda, ¿no? El anillo de compromiso, o sea, el compromiso mismo, pues, ¿no? Y otras ideas que han parecido tan machistas durante tantos años, pero que no lo son, que han sido muy creadas por las mujeres, ¿no? O que quizás lo son, pero no son creadas por los hombres, como por ejemplo la existencia del himen, ¿no? La forma en cómo es que nos referimos a la otra persona que está allá afuera. ¿No se han fijado que siempre que el macho de nuestra especie hoy día tiene contacto con alguna otra mujer allá afuera, siempre dice uno, ¿y qué haces con esa puta, esa zorra? ¿No? Siempre termina siendo puta, zorra o algo que tenga que ver con esto, que va a determinar normalmente la estructura, ¿no? La formación de alguien que está fuera del proceso familiar. Entonces, bueno, entendamos que las relaciones tóxicas tienen que ver con nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones con la autoridad. ¿Se han fijado que hay gente que se pelea mucho con los jefes siempre? Tiene mucho que ver cómo nos educaron en casa, ¿no? El plan de vida. ¿Ya se fijaron que de repente nosotros no tenemos un plan de vida a veces? Y entonces alguien llega, nos propone algo y ahí nos vamos. O sea, no tenemos como una forma para poder saber qué es lo que queremos, cuándo nos queremos embarazar, cuántos hijos queremos tener, nos embarazamos, pues sí, ya ni modo, ¿no? O sea, a veces nosotros no tenemos planeado todo eso lo tuvimos que aprender en casa, ¿no? Y nosotros que somos ahora formadores, porque somos padres de familia, porque estamos formándonos, pues, para hacer una familia o teniendo alumnos, tenemos que promoverles siempre un plan de vida. No es lo mismo que una chica vaya a un baile, ¿no? Y que tenga un plan de vida para saber cuándo se va a casar, cuántos hijos va a tener, en qué momento quiere irse con un novio, a una niña que no tenga un plan de vida, como yo lo he visto muchas veces en la sierra, ¿no? O en algunos pueblos,
a una niña que no tenga un plan de vida y llega un muchachito guapo o interesante en ese momento para ella, que normalmente no terminan siéndolos tanto, pero le dice, vámonos, vámonos, yo te pongo casa, vives en la casa de mi mamá y verás cómo tú serás la señora de la casa. Y entonces la niña, por tener una relación sexual, por el calor de la pasión, del baile, del momento, el noviazgo como tal, pues entonces se va, ¿no? Y entonces aparece, aparece justo la idea de tener una familia en el momento en el que no quería tenerla, ¿no? En el momento en el que no era su instante, no lo había decidido, ¿no? Por supuesto, las perspectivas económicas, ¿cómo quieres vivir? Hay gente que quiere vivir bien, que siempre está pensando en que hay ricos, pobres y que uno es pobre, ¿no? Etcétera. Creo que la familia va determinando esas cosas, o sea, el nivel de vida, cómo quieres vivirlo, o sea, no estar pensando en cosas que van viciando tu estructura, ¿no? La forma en que tenemos de gastar el dinero también lo plantea la familia. En eso gira la mayoría de las cosas y por supuesto, si nosotros entendemos y tenemos ordenado bien esto, sabemos que habrá menos violencia con nosotros. Yo siempre digo que una persona pobre es la que no tiene un lugar para cada cosa. Y yo pregunto, las personas que me están oyendo ahora, ¿tenemos un lugar para cada cosa? ¿Todo está en su lugar? ¿Entraríamos con los ojos cerrados a nuestra recámara, a nuestro cuarto, y sacaríamos aquella playera que estamos buscando así, a oscuras? Si es así, tenemos muy poca posibilidad de ser pobres, ¿no? Pero si siempre está desordenado por mucho dinero que tengamos, siempre seremos pobres, no vamos a estar avanzando, siempre tenemos espacios vacíos, espacios muertos, y esto hace que normalmente se genere de impotencia lo que nosotros somos. Por supuesto, la familia también determina nuestra forma de amar, cómo es que nosotros amamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos como idea del amor? Y yo se los pregunto ahora a ustedes, ¿el amor lo tenemos nosotros presente como lo dicen los poetas, ¿no? O lo tenemos presente como en algún momento alguien nos pudo decir de una manera alegórica, ¿no? Sin una perspectiva real de lo que es el amor como tal, porque creo que es muy importante. Hay gente que piensa en el amor y está pensando en cosas que no, que no están con la vida diaria. Miren, ahorita justo me encontré hace ratito una publicación de alguien que decía, el amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no hace alarde, el amor no es arrogante, el amor no hace nada indebido, el amor no busca su propio interés, el amor no se irrita, el amor no piensa mal, el amor no se alegra de la injusticia. El amor se alegra con la verdad. El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Me pareció, ¿qué les parece a ustedes esa frase? A mí me pareció terrible, terrible la idea, ¿no? Es una idea que nos han metido en la cabeza desde que somos pequeños y eso es violencia. Justo ese es el problema. El amor sí pasa, el amor evoluciona, el amor se enferma. Finalmente, el asunto de que el amor espera, el amor soporta, ¿no les suena al síndrome de la mujer golpeada? ¿No les suena a mucha codependencia? Creo que es justo un asunto que nosotros tendremos que estar cuestionando constantemente. Efectivamente, sé que cuando estoy hablando de esto me estoy metiendo en una bronca porque es un texto religioso, ¿no? Entonces, algunos poetas y algunas estructuras religiosas nos plantean esto que es fuente de codependencia, fuente de dolor. Habla con una mujer golpeada, habla con una mujer que es esposa de un codependiente y verás que te dice que el amor es esperanza, que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo puede, que el amor todo lo cree y que hay que dar todo. Y obvio, no es cierto. Es una forma de negociar.
El amor es justo la forma en la que nosotros tenemos que aprender a sentir. Quiero saber qué me hace sentir esto que estoy dando. Quiero saber qué me hace sentir esto que tú me estás dando. Quiero saber si yo estoy bien con lo que siento. Ahora, quiero saber si lo que siento determina lo que quiero. Y esto es como importantísimo. Pero hay que saber que el sentir no es el plan de vida. Los sentimientos solo son herramientas que nos sirven para poder adornar lo que nosotros estamos haciendo con nuestro plan de vida. Pero si nosotros pretendemos hacer que nuestro sentir determine nuestras decisiones de vida, de planeación, creo que estamos perdidos, ¿no? Y vamos a terminar siempre en el proceso de la violencia y de nuestra pasividad, ¿no? Nuestra forma de ejercer nuestro poder sexual también es fundamental y también nos lo enseña la familia. Nuestra forma de intimar, de mostrar quiénes somos, ¿no? ¿Cómo es que somos? ¿Por qué queremos mostrar esto, ¿no? ¿A quién se lo mostramos? Y cuando hablo de intimar, no solamente estoy hablando de un desnudo físico, ¿no? Estoy hablando de este desnudo emocional que hace que pueda yo hacerme presente con otra persona, ¿no? O que la otra persona pueda hacerse presente conmigo tal y como somos, ¿no? Este asunto de la forma de elegir pareja, ¿no? ¿Qué es lo que queremos cuando nosotros elegimos pareja y qué es lo que no queremos, ¿no? Y a veces nos conformamos con algo que no queríamos porque, pues, ¿quién me va a querer como este, no? O sea, pues este al menos ya me aceptó, este al menos ya me quiere así como soy, ¿no? Entonces, esas cosas, los mismos apegos, ¿no? Son cosas que en la casa nos van dando. Quiero ir cambiando un poquito de perspectiva, pero para poder entender el asunto de la violencia en la pareja, tenemos que saber que la violencia y la agresividad son cosas diferentes, pero que tenemos que establecer muy bien esta diferencia y tenemos que asumirla. La agresividad es algo inherente en nosotros. Todos somos agresivos por naturaleza. Todos. Si quieres aplastarle, omitirle, apagar la agresividad en tus hijos, los vas a convertir en alguien violento. Si en un momento determinado la agresividad quieres pararla o manejarla mal, pues entonces vas a generar mucha violencia. La violencia no es natural. La violencia, eso sí es una mutación que hace que nosotros querramos lastimar al otro, ¿no? Aquí creo que hay una diferencia fundamental que podemos ubicar. La mayoría de los animales salvajes pueden matar a otro animal por agresividad, por sobrevivir. Esto es natural. Nosotros mismos tenemos que saberlo. Nuestros hijos cuando tienen agresividad tenemos que manejarla bien. Tienen que salir, tienen que gritar, tienen que hacer todo lo que se necesita en un momento determinado. En pareja, tenemos que hablarlo, tenemos que decir las cosas. Pero si nosotros aplastamos ese proceso, se genera la violencia, la necesidad de querer destruir al otro, porque la violencia es una mutación perversa que es prevenible, lo contrario a lo del león que mata a su presa, ¿no? Nosotros matamos por placer, somos los únicos animales que matan por placer, somos los únicos animales que sienten odio, somos los únicos animales que incluso tienen relaciones sexuales por placer. Esto no pasa en otros animales. De alguna forma, ser violento es una forma de vivirlo de una manera, de vivir la agresividad de una manera distinta, ¿no? El mal manejo de la agresividad desata la violencia en nuestro núcleo vital. Entonces, creo que es muy importante por eso hacer ejercicio, sacar toda nuestra agresividad en ciertos momentos, en fin. Pero, ¿cuál es el borderline del criminal que todos llevaríamos dentro? Evidentemente, hay una manera de saber que esa violencia todos la tenemos dentro y que genera un criminal. ¿Por qué justo en la pareja? Porque la pareja es la persona que nosotros elegimos para intimar, la persona que más nos conoce, la persona a la que elegimos para poder hacer que en ella explote
nuestra pasión, nuestro poder, todas las emociones de las que nosotros somos capaces, que finalmente ese es el proceso del amor. Entonces, justo en la pareja es donde puede salir nuestra criminalidad más a flote. Justo en ella. A lo mejor si nosotros nos hace enojar un jefe o un compañero, tenemos la posibilidad de escaparnos. No es una relación vital. A lo mejor si nosotros somos adultos y nos hace enojar mamá, papá, nos podemos escapar si ya no vivimos con ellos. O bien está relacionada con otras cosas que tienen que ver con agradecimiento, que tienen que ver con otras cosas que tienen, que están, en la que estamos envueltas con otra estructura de la vida y de la emoción. Pero nuestra pareja no. Con nuestra pareja estamos atados desde la perspectiva de la pasión, del poder mismo, de la identidad. Y entonces, si nos escapamos, normalmente estamos renunciando a aquello que tiene que ver con nuestra identidad, por lo que hemos estado invirtiendo mucho. La renuncia al ego mismo, ¿no? Y si yo dejo el control ahí, seguramente estaré muy frustrado. Y entre más frustración, más dolor. Y entre más dolor, más violencia. Así que es muy probable que en la pareja es donde más se desaten los procesos criminales. Y entonces esto se puede traducir en los feminicidios o bien en los crímenes que nosotros mismos podemos cometer fuera de la familia, pero provocados por la impotencia que se genera en la familia desde el mal manejo de la violencia y de la criminalidad. Pero esto siempre tiene que ver con ser codependiente. Si yo soy codependiente, soy más susceptible a verme envuelto en ese proceso de impotencia, de dolor, porque tengo menos posibilidad de escapar, porque creo que la otra persona es mi complemento, porque creo que la otra persona me debe cosas, como emociones, como la posibilidad de ser feliz, como el serme fiel, ¿no? Que ya hablaremos de eso en algún momento, pero eso es absurdo. Nadie te puede ser fiel a ti, nadie. O sea, eres tú la única persona que puede serte fiel a ti, a tus preceptos, a tus emociones, a lo que tú quieres, ¿no? Pero a veces cuando no lo queremos, nos apegamos a esto que se creó para crear la familia, ¿no? Que es como una forma de malentendido o de engaño, donde yo chantajeo al otro y le hago creer que él me tiene que ser fiel a mí, porque yo soy incapaz de serme fiel a mí, no me estoy entendiendo, no entiendo qué quiero, a dónde voy, ¿no? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cómo los voy a realizar? ¿Para qué los quiero? ¿No? Entonces, ojo con esto. Amar implica una negociación. Cada vez que nosotros hablemos de negociar, tenemos que hablar del justo medio. No podemos pensar que negociar es darte todo o recibir todo. Las personas que aman demasiado son personas codependientes, es decir, las personas que están dando todo o que están recibiendo todo son personas codependientes. ¿No les pasa que de repente ven que hay alguna persona que está dándolo todo y termina sufriendo? O al revés, la persona que todo el tiempo está recibiendo, se hace un inútil emocional, como a veces nuestros hijos, ¿no? Cuando de repente nosotros les estamos dando todo, y llega el momento en los que ellos tienen que defenderse y ya no pueden. O nuestros esposos o nuestras esposas, les damos todo, y cuando ahora estamos en crisis, no funciona, no avanza, no. Es un proceso que tiene que ver con una negociación, que hicimos mal o que hicimos bien en un momento determinado. Entonces, ¿qué es ser codependiente? Les recomiendo un libro que, por cierto, al final la doctora Mata nos va a hacer favor de mandarnos un material, yo se lo mandaré en breves momentos, donde estarán algunos libros que les recomiendo, incluso unas propuestas, libros que ya mandaremos digitales y algunas preguntitas y algunos test que nos van a ayudar como a ir complementando esto que les estoy contando. Pero bien, ¿qué implica ser una persona dependiente? Normalmente, ser un dependiente es ser una cuidadora o un cuidador. ¿No se han fijado? Yo sé que todos conocemos a gente así, donde de repente yo tengo que estar cuidando con quién habla mi marido,
qué es lo que le dice, si le está dando likes o no le está dando likes a una publicación determinada, cómo habla con alguna otra persona, por qué le dice eso. Si yo quiero controlar determinadas cosas, y entonces esto me hace sufrir. Y se parece mucho al asunto de la codependencia, de ser fiel. Si de repente yo no tengo el control de lo que yo soy, pues entonces quiero controlar al otro. Y entonces que si toma, que si no toma, que si sale con otra persona, que si no sale, que a qué horas llega, que qué está haciendo, que en qué se gasta, etcétera, ¿no? O sea, cosas que tienen que ver con eso, nosotros a veces lo tenemos tan arraigado que sufrimos. No lo podemos controlar en momentos que debiéramos y sufrimos. Y entonces, normalmente una persona cuidadora, pues entonces está relacionada con gente tóxica, ¿no? Porque para poder soportar a alguien que te esté cuidando todo el tiempo, que te esté controlando, pues tienes que ser tóxico, tienes que tener la necesidad de que alguien te esté cuidando. Y esto pasa con los que son viciosos. El que es vicioso no tiene nada más que ver con que le guste el alcohol o con que sea mañoso. Tiene que ver con la persona con la que está viviendo, con el grado de codependencia que ésta tiene, con la necesidad que ésta tiene de quererlo controlar y con la gran necesidad que tiene el otro de ser controlado. Ya se fijaron que el alcohólico le dices, ya no tomes, y él te dice, no, no, nada más tantito, ¿no? Ese asunto es delicioso para el alcohólico. Ese asunto es justo lo que hace que esté pegado a ti y que diga, esta me ama, tengo un respaldo con ella. Finalmente, si a mí se me pasan las copas, ella me cuida o será parcialmente su culpa. ¿Se han fijado que la gente tóxica siempre está buscando un culpable ante lo que sea? Entonces, creo que es como importante ubicar un poco eso, ¿no? Pero haz de cuenta que rompes la relación con tu persona tóxica, ¿no? Y dices, no, ya no quiero porque este es muy mujeriego, porque este es muy alcohólico, porque es muy borracho, porque es muy drogadicto, o porque se va a trabajar mucho, no sé, por lo que quieras, ¿no? O porque me pega mucho. Y entonces ya no lo quieres y te vas de ahí y sin darte cuenta el próximo es uno igualito. ¿Será que el problema está en ellos? ¿Será que no quiero regresar al otro punto, pero ¿será que es culpabilidad de alguien? Creo que es parte de de un formato que nosotros traemos y que nosotros sin darnos cuenta estamos cayendo en él constantemente. Y entonces justo lo que está pasando es que nosotros estamos repitiendo ciclos, ¿no? Entonces, ojo con eso, no es coincidencia el tipo de pareja que nosotros buscamos y encontramos con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra vida, ¿no? Tenemos que analizarlo y tenemos que vivir qué es esto que nosotros estamos haciendo, bien o mal, ¿no? Y a lo mejor hay que cambiar en algún momento. Entonces, ¿cuál es el formato? Pues que nos gusta relacionarnos con personas dependientes, es decir, es brutalmente apetitoso relacionarnos con gente que nos necesite. Esta necesidad de sentirnos necesitados o necesitados o necesitadas es fundamental para poder entenderlo. Y hay mucha gente que vive en eso, en esta necesidad de sentirse necesitado. Creo que habría que hacer algún ejercicio como para saber si a mí me está pasando eso y hacer algunas preguntitas, ¿no? De estas que son muy íntimas, que no les vamos a entregar el resultado a nadie, pero saberlo, ¿no? Hacerlo en la intimidad de la casa, ¿no? De la recámara, donde nadie lo sepa, para que nosotros podamos cuestionarlo y entonces saber si quiero cambiarlo o no. Entonces, ojo con esto, la conducta del otro normalmente nos afecta de una manera obsesiva. No nos damos cuenta, pero entonces se va convirtiendo cada vez más en obsesión. Y esto es la madre de todas las adicciones. Es decir, la codependencia es la mamá de la adicción, del alcoholismo o de todas las adicciones de las que mencioné hace un ratito.
si yo soy alcohólico, entonces, pues está padre quitarme el alcoholismo y permanecer sobrio con los 12 pasos, por ejemplo. Eso es muy bueno, está bien. Pero si no quito la codependencia, entonces va a regresar o va a cambiar mi vicio. Ya se fijaron que los alcohólicos cuando dejan de ser alcohólicos, o sea, cuando dejan de tomar alcohol y se ponen sobrios, ahora cambian de vicio y ahora son fumadores o son más agresivos o son más trabajadores y ya no están en casa. Y entonces no resuelven lo que estaba generando aquel vicio del alcohol, ¿no? Entonces, verdaderamente, la codependencia es una enfermedad crónica y progresiva, lo que siempre hemos dicho del alcohol. Requiere obviamente personas enfermas a su alrededor para sentirse felices de una manera insana. O sea, una persona que es codependiente quiere a una persona así, que es codependiente, que necesita del otro para poder sentirse bien. Y eso no es sano. Pero a mí me hace sentir bien, porque crecí en una familia que normalmente no funcionaba. No me hizo sentir seguridad. La seguridad ahora me la está dando esta otra perspectiva de vida y esta manera de salir adelante, ¿no? Normalmente las personas codependientes dicen que sí cuando quieren decir que no. A veces yo ya no quisiera meterme en broncas, ya no quisiera decirle que sí a alguien y entonces me meto ahí porque pues pobrecito, porque va a decir que ya no lo quiero, porque va a pensar que mi amor no es como de lo mejor, ¿no? Y bien, el codependiente se esfuerza por hacer que los demás vean cosas como ellos las ven. Es muy importante para el otro que el otro vea las cosas así, como yo las veo. Y eso, pues siempre te va a hacer sufrir, obviamente, ¿no? No solo se trata de ser codependiente, se trata de la vocación de víctima que tenemos. Además, nosotros fuimos creados a veces para ser víctimas, la mayoría de nosotros. Por eso es importante saber que nada sucede por casualidad. Nosotros somos el producto de lo que nos educaron. Yo soy el producto de lo que mi mamá dijo que yo fuera. Yo soy el producto de la relación que tuve con mis hermanos, ¿no? Y cuando yo crecí con mis hermanos, todos éramos un mismo pastel. Y entonces en el momento que cada quien se va a hacer su vida, el pastel se divide en tres, somos tres hermanos, se divide en tres, y entonces las características de cada rebanada van a embonar con otra persona. Y seguramente las personas con las que embone mi pedacito de pastel se van a parecer un poco a mis hermanos, a la dinámica que en ese momento se estaba dando, ya sea para bien o para mal, es decir, de una manera compensatoria, ¿no? Y entonces las cosas positivas como las cosas negativas van a embonar perfectamente y entonces no es casualidad que yo me escoja a una persona con esas características y que luche toda la vida con algo que no pude vencer cuando yo era niño, ¿no? Es algo que se va dando constantemente. Pareciera que se aprovechan de nuestra nobleza. Ahí tendría yo que haber puesto una imagen del Chapulín Colorado, pero pareciera que se aprovechan de nuestra nobleza ¿y ustedes qué creen? ¿Será que cuando nosotros tenemos como tantas necesidades y entonces nos buscamos a alguien con ciertas características, se aprovecha de nosotros? Puede que sí y puede que no. Puede que sea una persona que necesita aprovechar de alguien. No estoy seguro que sea con maldad en la mente, ¿no? Lo que creo es que tiene también necesidades y cuando ve que tú eres el satisfactor, pues se aprovecha y ahí está y aprende, ¿no? Y entonces en el momento que vamos aprendiendo, estamos pensando que la cosa va muy bien, que todo funciona genial, pero a veces no sabemos cómo controlarlo o cómo pararlo, ¿no? Entonces, por eso es importante saber cómo fuimos criados, cómo fue lo que nosotros lactamos, ¿no? Desde la casa, ¿no? Y porque esto siempre nos va a dar el deseo por lo que andamos correteando en la vida. Tú que me estás escuchando ahorita, ¿qué correteas en la vida? ¿Qué quieres para ser feliz? ¿Qué tipo de vida querías desde el principio? Porque todos tus esfuerzos estaban dirigidos hacia eso. El verdadero problema es cuando no entendemos lo que estamos correteando y entonces correteamos y damos la vuelta y nos desorganizamos y entonces parece que nos va mal en la vida
yo ayer lo comentaba con mis hijas, pareciera como que cuando a alguien le va mal, cuando alguien tiene mala suerte, es porque pues así el destino le retrató, y no es cierto. Cuando a alguien aparentemente le va mal en la vida es porque no está organizado, porque no sabe a dónde va, porque finalmente va para un lugar, se distrae, ya no hace eso, hace otra cosa, y atrás de que tú estás corriendo en la vida, ¿realmente estás corriendo atrás de lo que te diste cuenta que querías? ¿O simplemente no te diste cuenta y solamente te pusieron un objetivo y te fuiste para allá y después para otro y después para el otro? Y entonces habría que ver qué es lo que queremos, o sea, en dónde están nuestros verdaderos deseos, ¿no? Ser alguien, ser alguien que está siendo víctima es alguien que piensa que es complementado por el otro, ¿no? Tener, por ejemplo, un papel activo y un papel pasivo, ¿no? Cuando tú amas y uno de los dos tiene un papel activo y otro pasivo, no está funcionando. Los dos tienen que tener 50-50 en los procesos económicos y sexuales de los que hablamos antes, en la formación de la familia y la pareja. Pero si de alguna forma uno es pasivo, seguramente hay violencia, seguramente. No estoy diciendo que la violencia tenga un asunto tan consciente como pareciera que lo tiene. Finalmente la violencia tiene un proceso fundamentalmente inconsciente. Hay muchas cosas que tenemos que entender del inconsciente. A veces cuando nosotros estamos siendo víctimas es porque le tenemos miedo a la intimidad. No queremos que nos conozcan las demás personas. A veces asumimos la responsabilidad del otro como no quisiéramos, como no deberíamos, ¿no? Y a veces hacemos que todos los problemas nos afecten. Si nosotros tenemos 10 problemas en la vida, tenemos que saber que hay 8 que no tienen solución. 2 de ellos sí tienen solución. Pero a veces nos clavamos tanto en el problema, nos enamoramos tanto del problema y le damos la vuelta al problema y lo hablamos, lo decimos, que nos llenamos de problema y no vamos a la solución. Quizás es porque le tenemos miedo en realidad a las soluciones, porque no tenemos un plan de vida, porque no tenemos a dónde ir, e inconscientemente nos da miedo tener la solución, porque cuando dices, ¿y si doy la solución, ahora de qué vivo? Si doy la solución, va a parecer que no me estoy esforzando, va a parecer que no estoy sufriendo como debiera, ¿no? Va a parecer que el otro no tiene que pagar cierta culpa, ¿no? Cosas que tienen que ver un poco con eso, con la codependencia y con el hecho mismo de ser víctimas, ¿no? A veces ese mismo hecho de ser víctimas implica cargar con nuestras heridas sin analizarlas, ¿no? Se van convirtiendo en coraje todo el tiempo. Ser víctima implica no poder comunicarnos adecuadamente. Cada vez que nosotros empleemos un tema para comunicarnos, lo convertimos en una lucha de poder, porque queremos problema, porque queremos convivir pues en este ámbito de adrenalina que tenemos que ir parando en un momento determinado, ¿no? Pensar con alguien, insisto en esta frase que he dicho ya 3 diapositivas antes, pensar que estar con alguien nos complementa es lo más patológico que hay, ¿no? Pensarte tú como la mitad de un universo es muy malo, porque el día que el otro medio universo no esté, pues tú estás sufriendo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Se trata de ser un universo completo donde tú solamente compartes una parte pequeña en lo que implica la inmersión de tu pareja con la persona con la que estás viviendo. Es decir, solamente en el momento en el que convergen momentos, espacios de la pareja, eso es justo la pareja, pero tú tienes que tener a fuerza una estructura anterior de identidad. O sea, el 70% debe de ser una identidad propia y el 30% quizás es la que estás convergiendo en la estructura del matrimonio. Pero si tú crees que la pareja implica meter un círculo completo en el otro círculo, donde tú le perteneces al otro, como decían las novelas de antes, ¿no? Donde decían, yo soy tuya, ¿no? Y tú eres mío, y si no eres mía, no eres de nadie más. Eso es algo obviamente patológico que funcionaba en algún otro momento
y en alguna otra circunstancia, pero en estas circunstancias de ahora, donde nosotros tenemos que ser felices desde la perspectiva individual, desde la globalización, desde esta nueva forma de comunicarnos, es fundamental entender, pues, qué nos ha hecho ser víctimas y qué funciona de lo de antes y qué no funciona, ¿no? Y entonces, este asunto de creer que alguien nos va a complementar implica dar mucho, ¿no? Porque creemos que el otro nos da mucho cuando en realidad nada más está cubriéndonos nuestros miedos. Y en realidad, pues no. O sea, en realidad creo que nosotros tenemos que estar trabajando mucho en el 50-50, ¿no? Es fundamental. Bien, ¿cómo es que nosotros hacemos? Pues porque no nada más es lo que decíamos, no nada más es ser víctima y luego qué, o sea, también buscamos compañeros que son equivocados o que son gente que a lo mejor no nos está dando lo que nosotros quisiéramos. Ya se dieron cuenta que cuando nosotros elegimos compañeros, casi siempre estamos buscando a las personas que reemplacen a nuestros padres o que reemplacen lo que nuestros papás nos daban. Entonces esto hace que vayas proyectando no solamente necesidades, sino que vayas proyectando sufrimientos y que vayas haciendo ciclos y que vayas no saliendo y no siendo independiente, ¿no? A mí me llama mucho la atención una cita de Elizabeth Curlock que dice que en Estados Unidos el ser adolescente empieza en el momento que se da los cambios sexuales secundarios, ¿no? Cuando se dan los cambios sexuales secundarios, eres un niño con un cuerpo de adulto. Y entonces viene todo un proceso donde tú te estás acoplando a las estructuras sociales, económicas, sexuales, relacionales, laborales. Y dice Elizabeth Curlock que la adolescencia termina en el momento en el que nosotros somos independientes económica y emocionalmente de nuestros padres, o sea, la función de la familia. Y eso está padrísimo. Yo les pregunto, en México, ¿cuántos años tenemos para ser independientes económica y emocionalmente de nuestra familia? ¿Cuántos años tenemos que tener? Ella señala, Elizabeth Curlock, que en Estados Unidos es a los 21, 22 años. Hay todo un proceso cultural que implica ser independiente, trabajar desde antes, etc. ¿Y en México? ¿Cuántos de nosotros nos casamos siendo independientes? ¿Cuántos de nosotros cambiamos de jaula para poder elegir a nuestros compañeros, convivir? ¿Cuántos de nosotros entonces estamos buscando en las otras personas lo que nos falta, ¿no? Y nos casamos para no estar solos, ¿no? Nos casamos por soledad. Otro de los errores de estos que son terribles, ¿no? Te casas por soledad, no estás llenando tu hueco tú mismo y lo llenas con la otra persona. En el momento en el que la otra persona no esté, llegue borracho, se vaya con otra mujer, pues obviamente tú te vas a caer, obviamente vas a sufrir. Creo que estamos a tiempo de entender todo este proceso para saber qué onda con el vivir de una manera adecuada, vivir no pensando en que el otro me tiene que complementar. Y esto no es falta de amor, al contrario. Es justo lo que plantea una corriente, que ya hablaremos de eso, por cierto, que es la psicoterapia Gestalt, que habla del amor maduro. O sea, nosotros tenemos que tener amor maduro, lo que implica es estar solo, entendernos en este proceso y entonces estar asumiendo lo que verdaderamente nosotros necesitamos y queremos dar. La terapia cognitivo-conductual es otro de los elementos, de las herramientas que nos van a decir cómo puedo tener amor maduro, cómo puedo entenderme a mí mismo, cómo puedo vivirme para poder compartir lo que soy y no esperar que el otro esté satisfaciendo mis huecos, ¿no? Porque yo siempre digo, nosotros somos como un queso gruyère, lleno de huecos. Y no tienes que llenar los huecos del queso gruyère, imagínate, ¿no? Imagínate que compras un queso gruyère y para que esté bien tienes que estarlo llenando, ¿no? Tienes que llenar los huequitos. Sería tan absurdo como casarte para llenar tu soledad, ¿no?
sería tan absurdo como casarte, como para estar con alguien que te acompañe en tu vejez, ¿no? No, se trata de estar solo y que empezar a caminar con esa otra persona para que entonces juntos caminen a la vejez, juntos, no uno encima del otro, ¿no? Bien, entonces creo que es como muy importante saber que cuando nosotros estamos con alguien, por más que nos maltrate, por más que nos duela estar ahí, es porque estamos obteniendo un beneficio mayor. Creo que eso es como de lo que se trata. Entonces, como dije antes, repetimos ciclos y esto hace que nosotros hagamos elecciones que se parecen constantemente. Pero ¿qué pasa si ya quiero alejarme de la otra persona? Aparecen miedos, miedos que yo llamo, bueno, que la terapia cognitivo-conductual llama miedos paradójicos. Esto lo vamos a encontrar en la terapia cognitivo-conductual y en la terapia familiar sistémica. Esos miedos paradójicos son miedo a la soledad, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces yo no quiero dejar a mi pareja porque aunque no esté, que esa es la causa por la que la quiero dejar, tengo miedo a la soledad, de todos modos voy a estar solo o sola, y es un miedo terrible. Miedo a no encontrar a alguien más que me ame y que me respete, cuando justo lo que hace es no amarme y no respetarme, porque hice una mala elección, porque estoy repitiendo ciclos, a lo mejor no porque sea malo, simplemente porque no está funcionando, ¿no? Miedo a no ser feliz, pero si no soy feliz, pero me da miedo, si de repente yo me voy y entonces, ¿qué van a decir las personas? Que fracasé yo mismo, ¿qué me va a decir el del espejo? He fracasado, no soy feliz, no estoy bien. Miedo a no encontrarle sentido a la vida, ¿no? A veces el no tener sentido a la vida hace que yo no me vaya de ahí. ¿Estar ahí tiene sentido? Creo que tenemos que entender entonces qué onda con la ruptura de la pareja, ¿no? La ruptura de la pareja no viene en el momento que tú decides divorciarte, ¿no? A veces al consultorio llega gente que acaba de tener una crisis violenta o una crisis ideológica con su pareja y dice, me voy a divorciar, me voy de la casa. Todos sabemos que eso no funciona. O sea, si en un momento te vas de la casa porque está pasando algo malo en ese momento, obviamente no va a funcionar. O sea, es todo un proceso que hay que seguir y que hay que ir resolviendo. Como por ejemplo, cómo ir entendiendo los malentendidos, ¿no? Cómo identificar las ideas automáticas que nos dio el enamoramiento. Cuando nosotros estamos en enamoramiento pensamos muchas tonterías, como el texto que leí hace ratito del amor, el que todo lo puede, todo lo espera, todo lo aguanta. Obviamente no. Tenemos que entonces ir limpiando esas ideas irracionales de las cuales habla Albert Ellis, a lo mejor trabajaremos un poquito con eso, en un libro fabuloso que se llama Terapia Racional Emotiva, cómo irlas ubicando, cómo ir identificando esas ideas que no son tan lógicas y que nos van rigiendo toda la vida porque nos la dieron como una cápsula, ¿no? Que nos tragamos y que nunca analizamos, ¿no? Como aquellas de, ¿por qué tengo que hacer esto? Y porque alguien me dijo, pues porque lo digo yo, porque soy tu padre, ¿no? O ¿por qué esto tiene que pasar así? Pues porque Diosito así lo quiso, ¿no? ¿O por qué tengo que esperar a que me lastime un poco más? Pues porque te amo y porque voy a ser tuyo para toda la vida, ¿no? Entonces son cosas que tenemos como que ir cuestionando. No es fácil porque ya están integradas a nosotros, pero ubicándolas, creo que podemos hacerla con ciertos métodos, como les digo, el de la terapia racional emotiva de Albert Ellis, algunas otras técnicas de comunicación humana de Paul Watzlawick, por ejemplo, en la terapia familiar sistémica creada en Palo Alto, California, 1958. Las mismas perspectivas de Freud cuando hablan del inconsciente y el subconsciente, que pareciera que son términos arcaicos, pero no, que creo que tenemos que entender justo dónde están metidas estas estructuras. Con Fritz Perls en la década de los 50, cuando cuestiona a Freud, y entonces dice que nosotros estamos equivocados en nuestro aquí y ahora, creyendo que estamos mirando a algún lugar cuando estamos mirando al otro y tenemos que generar un insight, que es darnos cuenta de algo. Esas cosas justo creo que son las perspectivas que nos van a hacer entender el amor maduro del que estamos hablando desde hace rato. Cómo desechar las ideas del amor infantil
que son tan estorbosas, ¿no? Yo no le voy a decir que no, porque si no, entonces va a creer que no le amo, ¿no? O ya no voy a decirle ciertas barbaridades porque si no se va a ir. En fin, ¿no? Si yo le doy dos mensajes al mismo tiempo, a lo mejor me va a entender mejor o me escapo, ¿no? En fin, creo que nosotros tenemos que aprender a perdonar, aprender a soltar, que es muy importante este proceso. También vamos a trabajar un poco en la terapia Gestalt, el asunto de aprender a perdonar y aprender a soltar. Si nosotros no aprendemos a soltar, no aprendemos a bloquear ciertas emociones que nosotros tenemos, entonces nos vamos a casar con esas emociones. Tenemos que ir mirando, identificar esas emociones y cómo bloquearlas y cómo no sentirlas, no solo no hablar de ellas, sino no sentirlas, soltar y dejar que se vayan esparciendo para que nosotros vayamos trabajando con otras cosas que tienen más que ver con la voluntad, con el hemisferio izquierdo y no tanto con el derecho del cerebro, que es como más emocional y más inútil en el momento de querer tomar decisiones que nos van a hacer una estabilidad emocional, ¿no? Bien, creo que es como muy importante conocernos y aquí hay que hacer algunas preguntas adecuadas para poder saberlo. No me voy a detener ahorita tanto en eso porque la doctora Araceli les va a mandar el material ahora mismo que terminemos de esto. O sea, saber un poquito qué implica ser codependiente o qué implica ser una mujer, por ejemplo, que ama demasiado. Por cierto, que está basada en un libro del mismo nombre por la autora Robin Norwood. No tanto es como el fusil directo gringo, sino la contextualización que yo veo desde mi consultorio y desde cómo lo estamos trabajando, ¿no? Entonces, saber, por ejemplo, si nosotros venimos de una familia disfuncional, si nosotros, si esa familia satisfizo nuestras necesidades emocionales, si nos tocan parejas problemáticas, por ejemplo, ¿no? Este asunto que nos aterre la idea de que nos dejen o nos abandonen, si nos esforzamos mucho por hacer que nuestra pareja esté contenta todo el tiempo y nuestra vida está basada en ese esfuerzo solamente, ¿no? Y no en ser felices. O bien, por ejemplo, el asunto de la autoestima, ¿no? Tenemos que hablar mucho sobre lo que es la autoestima. A veces creemos que la autoestima es creer que somos bonitos o guapos, ¿no? Y no es cierto, la autoestima solamente es entender, aceptar lo que nosotros somos, quitándole el mote de bonito o de guapo, ¿no? Porque si eso no lo haces, seguramente vas a generar mucho conflicto en tu psique, en tu estructura, ¿no? Entonces, creo que tenemos que saber, por ejemplo, si tenemos una tendencia a ser adictos, ¿no? Por ejemplo, se han fijado que a veces nosotros nos gusta como mucho pelear o sufrir. O sea, a veces somos adictos a cierta sustancia que eso nos genera, por ejemplo, la adrenalina, ¿no? Y algunas otras sustancias que se generan en nuestro cuerpo cuando nosotros peleamos con alguien, ¿no? Estamos tranquilos y sentimos que así no tiene sentido la vida y de manera inconsciente, otra vez Freud y Carl Jung, hablaremos también de Carl Jung, habla un poco sobre esto, ¿no? Cómo es que despiertas al demonio que llevas dentro para poderle darle sentido, para poder pelear y pensar en que la vida puede tener un sentido diferente, ¿no? ¿Te has fijado si eres adicta a los hombres o a los dulces o al chocolate? Estas cosas que generan pues estas sustancias de las que te estoy hablando. Entonces es importante saberlo. Creo que esto lo vamos a poner muy en contexto cuando ustedes lean y en íntimo vayan resolviendo ese pequeño test que la doctora Mata nos va a hacer favor de mandarnos. ¿Cuáles son los componentes a sanar para poder saber que la codependencia y la violencia en la pareja tiene que mejorarse? Por supuesto, la salud emocional. Saber qué estás sintiendo, cómo lo estás manejando, cómo lo ocupas, ¿no? A veces yo, por ejemplo, puedo tener muchas emociones y como estoy enojado, hago que todos estén enojados a mi alrededor. Como estoy enojado, no me doy cuenta y agredo a los demás. Eso no es salud emocional, eso solamente genera un problema grande, distinto en el proceso laboral, familiar, con los cuates, ¿no?
Entonces, es como muy importante ubicar que si yo estoy enojado, tengo que resolverlo. ¿Cómo? Terapia racional emotiva, terapia gestalt. Podemos hacerlo, hay algunos métodos donde podemos ubicarlo desde la perspectiva que estamos platicando y de la que ya hablaremos ahorita en el curso que ofreceremos. Por supuesto, el manejo de la ira, ¿no? Cuando nosotros tenemos vocación de víctima, cuando nosotros somos codependientes, cuando nosotros somos gente que ama demasiado, tenemos mucha ira, tenemos mucho dolor. Vamos a hablar del perdón. El perdón no es no es un proceso como el que nos han enseñado, creo que mal, donde perdonar a la otra persona es como otorgarle solamente una disculpa y ya, que te hace sentir que estás como en una posición mal entendida. Sí, te perdono, hijo mío, levántate, ¿no? O me has golpeado, me mentaste la madre, me lastimaste, me defraudaste, te perdono, ya me voy. Eso no es el perdón. El perdón es todo un proceso que implica la disculpa, es decir, hacer a un lado a la persona que te está estorbando, que te lastimó, que te generó la herida, disculparlo, quitarle la culpa, disculpar. Y el otro proceso es analizar tu herida. Y a la hora de analizar tu herida, seguir el proceso que implica eso, que es todo un proceso de luto que tenemos que aprender a manejar, ¿no? Habrá un tema donde estaremos trabajando en la ira y el perdón. Por supuesto, otra de los componentes a sanar para poder entender este asunto de ser víctima o no es el exceso de manejo de drama y la adicción a la miseria, ¿no? Cómo de repente nosotros manejamos mucho el drama, por lo que decíamos antes, porque no nos enseñaron a expresar la comunicación humana tal como quisiéramos. Entonces, como quiero decir una cosa y no sé cómo explicarla, entonces tengo que actuarla, tengo que hacer drama, pero a veces no estoy entendiendo cuál es el mensaje correcto y no estoy sincronizando mi lenguaje verbal con el lenguaje no verbal. Y entonces esto hace que yo termine siendo dramático, que termine siendo doloroso, o sea, que le duela yo a los demás constantemente y que entonces tenga yo adicción a la miseria. Yo soy el peor de todos, soy el peor papá, soy el peor miserable. A la hora que somos miserables, estamos entendiendo que es un proceso de comunicación humana. Paul Watzlawick. Hay todo un proceso de axiomas de la comunicación humana que empieza Paul Watzlawick con el primer axioma de la comunicación, que es no existe la posibilidad de no comunicarse, o sea, ni siquiera dejas de comunicarte con tu silencio. Y esto es fundamental para poder entender mínimo 10 axiomas de la comunicación humana de Paul Watzlawick que veremos en uno de los capítulos que estaremos trabajando. Por supuesto, trabajar la culpa y la vergüenza es otro de los elementos que nosotros estábamos trabajando, sobre todo con el miedo. Vamos a ver cómo a veces nosotros nos educan para crecer con el miedo y crecemos con mucha culpa y mucha vergüenza. Yo sé que a ustedes no les ha tocado, pero ¿alguien de ustedes ha oído cuando alguien le dice a sus hijos, si no comes te voy a pegar, si no haces la tarea te voy a dar tus nalgadas, si no te duermes va a venir el coco y te va a llevar? ¿Por qué educar a nuestros hijos basado en el miedo? Porque nosotros hemos tenido miedo, porque nosotros estamos llenos de culpa y vergüenza. Porque finalmente nosotros tenemos que ir trabajando ese proceso constantemente porque lo ocupamos con nuestra familia, nuestra pareja, perdón, porque eso hace que nosotros estemos todo el tiempo con fantasmas en la cabeza sin saber cómo sacarlos de nuestra cabeza. No hemos trabajado el miedo, no tenemos como la suficiente confianza en eso que la gente llama Dios o el creador o el proceso adecuado de espiritualidad que implica la verdadera confianza con lo que tú creas que es tu creador. Si tienes tanto miedo, no tienes la espiritualidad adecuada y tienes mucha culpa y vergüenza. Estas dos estructuras son manejadas casi siempre desde el proceso de la espiritualidad. La desesperanza y las pérdidas hacen que nosotros
estemos como muy basados pues en todo este proceso. A ver, estos son los componentes a sanar. Como dijo la doctora Mata, estaremos hablando de un curso que habla de esto, o sea, estaremos profundizando cómo es que nosotros nos vamos sintiendo, pero además la intervención, la forma de ver estos problemas. Es muy probable que nosotros en un curso en línea no podamos tan rápido ser unos terapeutas muy duchos, con toda la característica ahí, pero aprenderemos a observar. El objetivo de este curso es aprender a observar, a saber de qué estamos pensando, a tener una línea de pensamiento. Pero además ahora, lo que implica psicosalud, que por cierto, quiero presumirles que la doctora Mata se integra con nosotros, porque psicosalud es una estructura que ahora, pues, a través de esto está teniendo psicología infantil, bueno, tiene psicología infantil, tiene ahora neuropsicología, tiene psicología del adulto mayor con la licenciada Ana Jansin, que está presente, por cierto. Está hay nutriólogas ahora, hay psicólogas clínicas, etcétera. O sea, hay gente donde ya estamos trabajando en conjunto para que brindemos atención desde este medio y, por supuesto, de manera presencial, no solamente para atender a los pacientes, sino además para poder ir capacitando a la gente y que tengan una perspectiva y vayamos mejorando, pues, constantemente esto, integrando los aspectos médicos y psicológicos que trabaja psicosalud. De tal forma que lo que quiero decir es que voy a hablar en este momento de lo que nosotros vamos a ofrecer en el curso. Repito, el objetivo del curso es tener un lenguaje como común y un sistema de pensamiento. Cuando nosotros veamos un problema, nosotros tenemos que ver qué es lo que, hacia dónde tenemos que mirar. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Voy a pensar en Freud, voy a pensar en Paul Watzlawick, voy a pensar en Peggy Penn, no sé, ¿en quién voy a pensar? O sea, ¿qué es lo que pensaba cada quien? Entonces, esto nos va a dar como una manera de ir entendiendo las distintas perspectivas. Por ejemplo, tenemos que entender las diferentes maneras de observar, porque todo depende de quién lo ve, ¿no? O sea, en algún momento cuando surge la terapia, Freud, por ejemplo, lo crea desde una perspectiva, ¿no? Que a lo mejor mucha gente no le gusta, pero es importante entender qué onda con los procesos inconscientes, los que no son tan conscientes, qué onda con nuestros mecanismos de defensa. A veces nosotros estamos hablando bien con alguien y terminamos peleando porque tiene demasiados mecanismos de defensa o porque tenemos demasiados mecanismos de defensa. Tenemos que ubicarlos. Pero habría que ver qué estaba pensando Freud, habría que pensar quién era, ¿no? O, por ejemplo, los conductistas, o del que estábamos hablando hace ratito, ¿no? Que implica la terapia racional emotiva, ¿no? O este señor que está aquí, que es Fritz Perls, que es un idolazo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, depende de quién lo ve. Entonces, creo que es importante saber, al menos, cómo lo veía cada uno de los autores y más o menos por dónde estamos nosotros analizando un problema que nosotros estamos mirando. Entonces, esto implicaría una de las primeras sesiones, que es las corrientes básicas de la psicoterapia, que es donde el terapeuta nos convertimos en observadores, solo en observadores. No somos los que más saben, no somos los expertos del problema. Si tú llegas a mi consultorio con un problema, el experto del problema eres tú. Yo solo soy un observador. Entonces, obviamente, no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, como mucha gente dice por ahí. No, yo solamente voy a hacer las preguntas correctas y voy a saber para dónde voltear. Entonces, el don que tenemos los psicoterapeutas es saber a dónde voltear, saber a dónde ver. ¿Cuál es la pregunta que desequilibra un poco de la comodidad en la que está metida el paciente? En otro momento vamos a ver quién es Freud, por qué pensaba Freud lo que dijo, cuáles son las bases del psicoanálisis, qué es el psicoanálisis, ¿no? O sea, porque nosotros hemos oído hablar mucho del psicoanálisis y ya lo veremos en una sesión con material, por supuesto, habrá ahí una guía. ¿Qué estaba pensando cuando
Él hablaba de la violencia, o sea, él dijo que había toda una estructura erótica, que era la tanática, perdón, la constructiva, que era la erótica, disculpen, o otra destructiva, que era la tanática. Todos tenemos eso todo el tiempo. Y de lo que se trata es de hacer equilibrio. O sea, la vida se trata de hacer equilibrio entre el angelito bueno y el angelito malo que tenemos junto, y se trata de hacernos cuates de los dos y hacer equilibrio con ambos. El psicoanálisis nos ayuda más o menos cómo encontrar el equilibrio. Pero yo les pregunto, ¿qué no en cualquier corriente que implica vivir bien estamos hablando de eso? En cualquier religión que pueda respetarse, que pueda pensarse que está bien empleada, estamos buscando el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Todo lo que implique desechar lo malo o desechar lo bueno no está funcionando. Entonces, ojo con esto, creo que nos va a ayudar bastante esta perspectiva. Después, el psicoanálisis tuvo que evolucionar y entonces ya no fue Freud. O sea, Freud tuvo que colgar los tenis, ¿no? Y entonces hubo un momento en el que aparecen otros de sus seguidores que no estaban tan de acuerdo con él y entonces se hace más rica la propuesta. Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Lacan, etcétera. O sea, se va dando de una manera evolutiva genial, donde yo creo que tenemos que ir entendiendo cómo fue cambiando este proceso, ¿no? Que además fue muy interesante en el proceso, en la historia de la intelectualidad y de la academia ha sido interesantísimo la aparición de algunos personajes, sobre todo del psicoanálisis del siglo pasado. Y bueno, después hablar un poco sobre la terapia familiar sistémica. Todos somos un sistema, ¿no? Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan, interdependen y coexisten entre sí. O sea, tú eres tan mamá de tu familia como te lo permite los hijos, como te lo permite el esposo. Todos somos este sistema. Por eso cuando algo no está funcionando bien, tenemos que ver en qué está fallando, como si esto fuera un tablero de ajedrez. Y tenemos entonces que saber que porque creo que eso es lo más padre de la terapia familiar sistémica, cómo nace la terapia familiar sistémica, que decíamos que nace más o menos en 1958 en Palo Alto, California, con Gregory Bateson, por ejemplo, Paul Watzlawick, Don Jackson, Von Bertalanffy, o sea, esos personajes que son unos ingenieros literal, ellos eran ingenieros de máquinas, de sistemas, se meten a la ingeniería de la comunicación humana y por supuesto Don Jackson, que es un antropólogo, junto con una ayudantita que tenía ahí, que era trabajadora social, que va a prestar servicio, que se llama, se me fue Virginia Satir, perdón, con Virginia Satir, por ejemplo, crean todo este proceso de la visión de la familia desde una perspectiva de la ingeniería. Entonces es interesantísimo, es apasionante ver a la familia como esto. Hablaremos de los fundamentos de la terapia Gestalt. Les digo que es un idolazo el señor Fritz Perls cuando transforma la terapia Gestalt en la terapia Gestalt, que es como la fusión de muchas corrientes filosóficas en las que no me voy a meter ahora, pero sí tenemos que saber que en una de las sesiones que nosotros tendremos hablaremos de cómo es que él aplica el aquí y el ahora en los problemas y no estarnos preocupando por lo que venía atrás, el tratar de entender los arquetipos como de una manera distinta a Carl Gustav Jung, ¿no? Cómo es que nosotros estamos viviendo ahora cosas que traemos como heredadas, cómo provocar insights. Insight significa que te caiga el 20, ¿no? A veces nosotros tenemos que ayudarnos un poquito y esto nos da algunas técnicas de cómo hacer que a la gente le caiga el 20, cómo convencerlos sin decirles lo que tienen que hacer. Emprender análisis fenomenológicos, es decir, cuando alguien te pregunte cómo te sientes, deja de interpretar, porque eso hace que no estemos entendiéndonos. Define qué es lo que está pasando sin la emoción. Ese asunto del análisis fenomenológico es fundamental en la terapia de Fritz Perls y la teoría Gestalt. Entonces,
la mayoría de nuestros problemas es porque nos la pasamos interpretando lo que el otro quiere pensar, quiere decir, o lo que nosotros estamos sintiendo, y en la interpretación nos perdemos. Entonces, es como muy importante saber y quién fue Fritz Perls, ¿no? ¿Por qué el señor es tan intenso, tan emocionante? ¿Por qué, por cierto, ustedes sabían que Fritz Perls fue el padre del movimiento hippie en aquella época, ¿no? Y el que crea la onda aquella junto con algunos cantantes que ustedes y yo conocemos, de amor y paz, por ejemplo, ¿no? De hacer el amor y no la guerra, ¿no? De crear una comunidad donde caminemos desnudos todos y no tengamos ningún precepto. Estaba un poco loco, pero justo de eso se trata el proceso terapéutico de Fritz Perls. Por supuesto, lo que decíamos de la comunicación humana, entender las leyes básicas de la comunicación humana, el doble vínculo. Ustedes sabían que la neurosis es la enfermedad de la comunicación, no de una mente humana, es de la comunicación humana. Entonces, hablaremos un poco de lo que implica la realidad inventada. A veces cuando nosotros no estamos comunicándonos adecuadamente, inventamos realidades. Nos vamos a basar mucho en Paul Watzlawick, que es un idolazo cuando se habla de comunicación humana. Les va a encantar. Es apasionante entender este proceso y a veces va a resolver la mayoría de nuestros problemas de comunicación. Por supuesto, hablaremos un poco de la resistencia al cambio, cómo es que nosotros estamos en una zona de confort casi siempre y no estamos adelantándonos hacia lo que nosotros quisiéramos. Y nos quedamos ahí, cueste lo que cueste. ¿Ya vieron la película de los Cruz? Veanla, la película de los Cruz es genial porque habla de la necesidad que tenemos, el miedo que tenemos para evolucionar. Y entonces no queremos cambiar y nos quedamos justo donde nos están maltratando o donde nos estamos maltratando nosotros mismos y no sabemos cómo salir de ahí. Entonces, ojo con esto. Vean la película, les va a gustar y tiene mucho que ver con esto, cómo romper esta resistencia al cambio. Por supuesto, muchas de estas cosas, esta es una de las conferencias que a mí más me gustan, establecer la diferencia entre el enamoramiento, la pasión y el amar. Amar y estar enamorado no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Estar enamorado implica estar enajenado, solamente ver las cosas buenas que tú ves con alguien. Y amar es algo diferente. Amar es empezar a vivir con esa persona, empezar a matar, no empezar a matar, se mata del golpe, así como esa imagen que tienen ustedes en la pantalla. Se mata de golpe el enamoramiento para que pueda entrar el amor. El amor es algo, el enamoramiento pareciera que es algo dulce, algo bonito, algo irreal, que se acaba casi siempre al año 8 meses. Pero cuando decides casarte con alguien, desaparece el enamoramiento y empiezas a conocer verdaderamente a la persona con sus defectos. Y entonces a la hora que empiezas a conocer a esa persona con sus defectos, empiezas a negociar, empiezas a tener cosas que no te habías imaginado antes. Empiezas a renunciar a cosas como, por ejemplo, tu ego, tus espacios, espacio vital en la cama, ideas, tienes que callar cosas, tienes que aprender a convivir con la otra persona y de repente a no sacar de repente todo lo que podías sacar cuando estabas soltero, ¿no? Negociar. No es fácil. Una persona que lleva 55 años casada tiene un amor profundo, grande, que está lleno de todos los sentimientos de lo que es capaz, no solo de pasión, de ternura, todos los sentimientos de los que eres capaz. Entonces, cuando alguien llega a mi consultorio y me dice que no sabe si lo que tiene es amor o costumbre, mi trabajo es hacerle entender que el amor es la costumbre misma. Y entonces hay cosas que van variando con respecto a eso y a veces nos equivocamos mucho con lo que tiene que ver con el amor. A veces lo que creo que me falta en el amor es variedad y eso no significa que se haya terminado el amor, solo que le hace falta variedad. Entonces es muy interesante esta plática y saber que tenemos que definir el amor, que tiene componentes, etcétera, ¿no? Esta plática la hemos trabajado mucho, ha sido muy padre, creo que les va a gustar mucho. Hablaremos de la vocación de víctima, de lo que ya hemos estado platicando. Hablemos de durmiendo con el enemigo, cómo es que nosotros nos elegimos a nuestros
a nuestras parejas así, o sea, como un enemigo, terminamos, queremos vivir con alguien y compartir nuestros mejores momentos y muchas veces dormimos con el enemigo sin entender por qué. Y de lo que se trata es de, esta conferencia en especial, de lo que se trata es de definir las características de los hombres o mujeres que elegimos para vivir y por qué tienen características como de monstruos. Entonces les pongo de manera didáctica una identidad de monstruo y, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de uno, que es el hombre lobo. A veces nosotros elegimos a una persona que está bien, que está tranquila, y de repente aparece la luna llena o algo parecido y se pone agresivo y entonces empieza a vociferar y golpea, dice, lastima y después regresa y pide perdón. Eso es como el asunto este de ser dicotómico, ¿no? De ser maníaco depresivo o bien de ser bipolar, ¿no? Donde pareciera que el otro me ama y se transforma y ahora es diferente y ahora algo no está funcionando bien y yo no sé qué hacer. Sin darnos cuenta, nosotros elegimos a parejas como esas porque tienen que ver con nuestra personalidad y con el control que nosotros podemos tener. Es probable que sea como más padre el asunto del perdón, cuando él nos dice discúlpame, que todo lo que llegue a generar. En fin, así como esto, hay 8 personajes que vamos a describir y cómo es que nosotros escogemos a cada uno de esos. Les va a encantar esa perspectiva. Por supuesto, hablaremos de la codependencia y este es el curso en general. Ya se los mostrará la doctora. Son 20 sesiones. A ver, intentaré aquí ver, aquí están. Intentaré ver más o menos cuáles son las sesiones. Se los voy a decir por si no alcanzan a leerlo. Introducción a las corrientes básicas de la psicoterapia que comenzarán el día miércoles 12 de agosto a las 6 de la tarde. Introducción al psicoanálisis, miércoles 19 de agosto. Evolución del psicoanálisis, miércoles 26 de agosto. Fundamentos de la terapia familiar sistémica, miércoles 2 de septiembre a las 6 de la tarde. Fundamentos de la terapia gestal, miércoles 9 de septiembre. Fundamentos de la comunicación humana, miércoles 16 de septiembre. La resistencia al cambio, miércoles 23 de septiembre. Bases psicológicas de la violencia, miércoles 30 de septiembre. Terapia del abuso sexual, miércoles 7 de octubre. Lo masculino y lo femenino, esto está muy padre porque es justo cómo nos educan para ser masculinos o femeninos y a veces tenemos mucho conflicto con eso. No sabemos qué es y no sabemos cómo enfrentarlo y de ahí viene mucho proceso de la violencia. Les va a encantar esta. Enamoramiento, pasión y amor, que es de lo que estamos hablando ahorita. El erotismo, cómo nos diferencia el erotismo a hombres y mujeres. Psicología de la criminalidad, o sea, cómo es que todos llevamos un criminal dentro. El lado oscuro de nuestra personalidad, cómo es que nosotros tenemos cosas oscuras y no nos damos cuenta. El encuentro con la sombra, que es la segunda parte de esto, que es entender nuestros demonios y cómo tenemos que hacer pacto con nuestros demonios para finalmente ser felices. El perdón, del que ya hablábamos antes, que es el miércoles 25 de noviembre. El miedo del que le estaba yo hablando antes, que es el miércoles 2 de diciembre. La vocación de víctima, que es el miércoles 9 de diciembre. Durmiendo con el enemigo, que también ya les hablaba yo de este. Y por último, soy codependiente y las funciones de solución con respecto a todo esto. Creo que es por demás tratar de entender que lo que queremos es entender que lo que estamos enfocándonos es a un proceso de terapia. Quizás este no es como el medio, como para decir, bueno, a lo mejor vamos a aprender todos a hacer terapia, pero sí vamos a saber qué es la terapia, cómo pensar con una perspectiva terapéutica y cómo entender estos procesos que implican la percepción de lo que es la violencia en casi todo lo que hacemos. Entonces, muchas gracias. Creo que ahora, por ejemplo, está como dado lo que quiero que planteemos en cuanto a lo que es la violencia en la pareja y cómo todos llevamos un criminal dentro y cómo todos tenemos que aprender a verlo. Y bien, quedo a sus órdenes y bueno, estoy en disposición
Si alguien tiene alguna pregunta o algo, estoy a sus órdenes. Si la doctora Mata me quiere coordinar eso, estoy a sus órdenes. ¿En qué puedo ayudar? Si tienen alguna duda. Bueno, Carlos Flores hace un comentario en el chat por si alguien no está leyendo los comentarios. Él dice que el amor debe ser sincero y desinteresado y que no es lo mismo decir te amo porque te necesito a decir te necesito porque te amo. Araceli Ortiz comenta que el amor inmaduro busca una tablita de salvación, que una reacción irracional se va a basar en miedos y no en miedos no superados. Y Anayatsin Cisnero menciona que el detalle es que arrastramos la idea que asume que aún que no nombrar las cosas no existen. Entonces, no sé si quiera hacer algún comentario, doctor, en base a esos comentarios que ya pusieron en el chat, y si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, me llama la atención sobre todo el primer comentario, esto de que el amor debe de ser desinteresado. No, justo ese es el punto. El amor no es desinteresado, el amor es una negociación. Justo el punto es lo que te interesa, qué es lo que quieres. Pero a veces queremos ser tan buenos, ¿no? Queremos ser tan buenas personas que nos hace falta decir que el amor debe de ser así, desinteresado porque soy bueno. Y no es cierto. Tengo que saber qué es lo que quiero pedir. Tengo que ver hacia dónde quiero mirar. Entonces, no, cada vez que nosotros emprendemos una relación, no lo hacemos de manera desinteresada. Queremos algo y tenemos que saber qué queremos y tenemos que aprender a pedirlo. Y como decía alguien por ahí, no porque nosotros no entendamos lo que estamos sintiendo, no significa que no existe. Por supuesto que existe. Tenemos que ponerle nombre y mucho del proceso terapéutico implica ponerle nombre a eso que nosotros no estamos. Ok, bueno, y en ese contexto yo quisiera comentar, porque tuve algunas preguntas que me estuvieron enviando. Hay personas que me están mandando mensaje que no lograron la conexión porque apenas instalaron el Zoom, pero me decían, por ejemplo, alguien que vive problemas con la pareja, que quisiera ser una persona feliz, que quisiera recibir atención. Me preguntaba precisamente sobre sus servicios. ¿Qué mensaje podría usted dar acerca de aquellas personas que están reconociendo que no están siendo felices y que necesitan ayuda? Creo que acaba usted de tocar el tema que a mí más me gusta hablar de esto, y es una provocación. La felicidad es como lo que decíamos hace ratito de ser fiel. La felicidad es un proceso que se vive piel adentro. Nada más tú eres capaz de hacerte feliz. Es algo muy íntimo, es algo que no va a cambiar. Si tú estás con otra persona o en otro lugar o en China o en, no sé, o sea, si no has trabajado con ese proceso, entonces no vas a ser feliz nunca. Es decir, la felicidad es un asunto que nosotros tenemos que trabajar para nosotros mismos porque vive solo piel adentro. Y entonces las relaciones que tú tengas con tu pareja o con tu trabajo o con tus amigos solo son la consecuencia de la felicidad que tú tienes. Por eso, si tú buscas la felicidad en tu pareja, estás equivocado o estás equivocada. No vas a ser feliz. Tienes que entender que la felicidad, yo siempre digo esto, la felicidad es como limpiarse la colita. No le vas a decir a alguien que te limpie la colita porque este es un proceso muy íntimo, es algo muy tuyo, tiene que ver solo contigo. Entonces, cuando tú le dices a alguien, tú me haces feliz,
Es como si fueras al baño y le dices a la otra persona, ¿me limpias la colita, por favor? Porque a mí me enseñaron que mi pareja tiene que limpiarme la colita, porque mi pareja tiene que hacer cosas como esas, y no es así. Entonces tenemos que aprender a trabajar con ese proceso con nosotros mismos. Y entonces aprenderemos a ver las relaciones, las relaciones con otras personas solo como una consecuencia de nuestro ser feliz. Otra pregunta que me hacían durante la semana, era ¿por qué no pueden ayudar a una persona a que deje de permitir la violencia? Sabemos que pues muchas veces decimos, pues ¿por qué permite la violencia? ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué no se sale? Etcétera. ¿Qué pasa ahí? Me decía, si le está ocultando que está siendo violentada, me decía, es que ya le dije que me avise cuando esté viviendo la violencia, pero me la está ocultando. ¿Por qué se oculta la violencia vivida? Es una de las cosas más comunes, porque ya dijimos, la agresividad es parte de nosotros y casi siempre evoluciona, muta a violencia. Y como es algo tan natural y tan íntimo, suele ser muy vergonzoso y a veces no lo queremos reconocer, no porque tengamos como cierta culpabilidad o algo por el estilo, sino porque no lo queremos controlar y tenemos mucho miedo de irnos de ahí, por lo que decíamos antes, porque la persona con la que estamos justo es, nos está dando algo que también es bueno. Hay gente que me dice, yo vivo 7 días a la semana con mi pareja y él me golpea los sábados que llega borracho. Pero los otros 6 días es muy lindo. Mejor dicho, los otros 5 días, de lunes a viernes, es muy lindo. Pero el día domingo, que es el día de la reconciliación, hasta flores me trae. Ese día, hasta hacer el amor es diferente, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que están atrás de eso y durante el proceso violento puede ser escandaloso, puede ser que no me guste, puedo hacer todo el berrinche y rasgarme las vestiduras, pero el árbol se distingue por sus frutos. O sea, nosotros estamos en un lugar donde por alguna razón nos conviene más estar por otras cosas que por eso. O sea, es mayor el beneficio que el perjuicio. No estoy diciendo que a la gente le gusta que le golpeen. Me parece que no es así. Al menos no de manera violenta, pues, ¿no? O sea, hay otro tipo de golpes que no necesariamente son violentos, ¿no? No son tan agresivos desde esa perspectiva. O sea, me refiero a otro tipo de golpes que pueden ser de juego o que tienen que ver con otro tipo de juegos sadomasoquistas, por ejemplo. Pero que tiene que ver con el dolor, ¿no? Que tiene que ver con el asunto de vivirlo desde el sufrimiento, a veces hay que sopesarlo y hay que ver justo qué es lo que no estamos como entendiendo, ¿no? Entonces, por eso creo que se oculta a veces, a mí me ha pasado muchísimo, de repente la gente va a consulta, cuando se da cuenta de qué se trata, deja de ir, ya no quiere, porque se da cuenta que tiene que dejar el lugar cómodo. A veces, el lugar agresivo es un lugar cómodo. Y me doy cuenta, bueno, al menos así lo piensa algunas personas, y dicen, creo que estoy exagerando, creo que no debo de moverle tanto, y de veras no le mueven, ¿no? Entonces, creo que es un asunto para poder cuestionar eso. Alicia Bernabé comenta que el amor puede ser relacionado con el pensamiento, los sentimientos y la emoción. Y Mayrani le pregunta, doctor, ¿el comenzar a formar una relación de pareja, formando una familia a temprana edad, puede a futuro traer consecuencias como una ruptura, entre otros problemas, a causa de comenzar la relación a temprana edad? Perdóneme, doctora, no le escuché la pregunta. Algo pasó y no escuché la pregunta. ¿Me la puede repetir? Sí, si empezar una relación a temprana edad puede traer algunos problemas a futuro, algunas consecuencias, la ruptura de la pareja, etcétera. Sí, por supuesto. Comenzar una relación a cualquier edad implica las consecuencias que genera cualquier
relación. Creo que no me llenaré tanto de prejuicio a la hora de pensar que una relación debe de comenzar a una edad determinada. Antes, no sé, cuando mi abuela creo que empezó sus relaciones con mi abuelo, tenía creo 14 años. Conozco otras donde han comenzado más jóvenes, quizás en otro momento. Esto no es un asunto nuevo. Hoy creo que depende más que del momento en el que empiecen con el plan de vida, ¿no? Si una chica tiene 13, 14, 15 años y tenía ilusiones de ser profesionista y a la hora de que empieza su relación no le dan permiso seguir estudiando o trabajando, pues entonces tiene un problema, ¿no? Y va a generar muchos conflictos. Pero si una mujer que tiene 13 años, 14 años, comienza una relación y está educada para ser la esposa de alguien, para poder ser el ama de casa de alguien de todo el tiempo, pues a lo mejor no tendrá tantos conflictos, ¿no? Entonces depende de cada quien. Creo que el asunto aquí funciona en quien me está oyendo ahora, ¿no? Yo, ¿cuándo empecé mi relación? ¿Qué quería yo de mi vida? ¿Estoy haciendo lo que quería? O a lo mejor ya tengo 30 y tantos años y no me he casado y yo lo que quería era casarme, ¿no? Entonces, depende del plan de vida que cada quien tiene. Carlos Flores comenta, entonces la violencia se inicia en la codependencia y si dependemos lo que queremos obtener del amor, generaríamos la violencia. Alicia Bernabé, la confianza es parte del amor. Sayetsi, estamos acostumbrados a darle la responsabilidad a alguien más de hacernos felices cuando es responsabilidad de nosotros ser felices. La pregunta de la maestra María del Carmen Yaney es, ¿de qué depende el manejo? ¿El manejo de qué, perdón? Supongo que la maestra Yaney, si puede comentar su pregunta. Ok, yo supongo que el manejo que tiene que ver con todo este proceso de la emocionalidad. Hace ratito estábamos hablando de que el amor es negociar. Y ahorita, por ejemplo, alguien comentaba que si finalmente la violencia tiene que ver con la codependencia. Creo que son como los ingredientes que generan un guiso, ¿no? La codependencia es uno de los elementos que van a ayudar a que nosotros estemos ahí atravesados, atorados. Creo que la misma forma de manejarlo tiene que ver con saber a dónde vamos y qué queremos, con entender esto del amor maduro. Y fundamentalmente con el asunto de la felicidad, que también alguien lo comentó ahora, ¿no? O sea, sí, o sea, tengo que ser feliz, tengo que saber qué es lo que necesito para ser feliz. Y ya, el manejo tiene que ver un poco con eso, pero ahora el asunto debe ser más frío, ¿no? Más entendido. Hasta hace algunos ayeres, nosotros estábamos cargando nuestra cruz y teníamos que terminar hasta el último momento para poder vivir bien como Dios quería o como la sociedad nos empujaba. Pero hoy no, hoy sabemos que el amor es un ser vivo que nace, crece, se enferma y se muere. Y entonces nosotros tenemos que saber cuando el amor está enfermo para poder darle el manejo del que hablaba la maestra que nos hacía la pregunta. O sea, tenemos que saber de qué está enfermo. Tenemos que saber en qué momento tenemos que darle su mejoralito o en qué momento tenemos que intubarlo ahora que está tan de moda entender este asunto o en qué momento tenemos que resucitarlo o ya enterrarlo. Hay mucha gente que llega a mi consultorio con un amor enfermo que creo que puede arreglarse con 2 o 3 cositas por ahí, con manejo, como dicen. Pero también hay gente que llega a mi consultorio con un féretro del amor cargando desde hace algunos años y apesta terrible y pesa terrible. Creo que es un asunto de manejo que hay que identificar. Solo eso, identificar sus elementos. Eh, Creo que para respuesta de la maestra, tenemos solo que identificar, ponerle palabras
para saber cómo es que lo vamos a conducir, porque finalmente esto es como conducir una bicicleta o un auto, ¿no? No sabemos cómo, tenemos que ir librando baches, carreteras, curvas, qué sé yo. Alicia Bernabé comenta que cada quien construye su propia realidad para ser felices, ya sea solo con alguien que es quien va a apoyar. Dalia dice que la seguridad que comenzamos a tener de pequeños dictamina nuestro futuro, intervienen fracasos o logros de suma importancia que como padres damos esa seguridad a nuestros hijos. Alejandra Estrada pregunta, si una persona no quiere casarse ni estar con alguien, pero sí quiere tener hijos, ¿a qué se debe esa situación? No tengo la más remota idea. No sé, supongo que es una forma de elegir y de vislumbrar la familia, ¿no? No sé, puede ser porque no, por ejemplo, conozco mucha gente que es hija de madres solteras, ¿no? No conoce cómo vivir con un hombre y aunque tiene un deseo, una necesidad, no sabe cómo, ¿no? Y entonces empieza a buscar entre un tipo de vida específica, actividades, estudios, trabajos, hijos, ¿no? Etcétera, porque no sabe cómo vivir con un hombre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es uno de los ejemplos que ahora se me vienen a la mente, pero así como eso tiene que ver como con las perspectivas, ¿no? Tiene que ver como con los miedos que tengo, ¿no? Por eso es tan importante identificar cuáles son los elementos de mi plan de vida, o sea, qué es lo que yo quiero en el plan de vida. Eh, cómo quiero vivir bien, qué significa vivir bien, ¿no? Eh, no sé, entonces por eso depende de cada quien. Por eso mi respuesta es que no tengo idea porque depende de casos. Alicia Bernabé comenta que cuando se pierde a alguien el amor duele y eso quiere decir que se amó mucho porque dicen que el amor duele y comentaba una tanatóloga que es hermoso porque si se volvieran a hacer aceptaría con amor ese deseo. La maestra Yanella Clara que se refiere o se refería al manejo de la intervención como profesional y Ángeles Juárez pregunta por qué los profesionistas también tienen problemas de violencia. Ella dice que por qué se dejan pisar por este tipo de personas y es la última pregunta que le hacen. En el caso de Alicia Bernabé me llama la atención porque es un tema de estos que hay que sacarle mucha raja, que sí, el amor duele, ¿no? Pero no porque sea como la característica del dolor mismo, sino solamente, a veces, como dije antes, los poetas nos han hecho creer que el amor es muy bonito y que el amor tiene cosas muy lindas, maravillosas, interminables, sublimes. Y no es así. El amor tiene que ver con lo que somos, como dije antes, ¿no? El amor es una negociación de todos los sentimientos que nosotros somos capaces. Y nosotros no nada más decimos cosas bonitas, por más que queramos ser buenos y víctimas. Nosotros también sentimos odio, rencor, también queremos controlar, también queremos ser controlados. O sea, tenemos toda esa serie de vicios inherentes todo el tiempo, toda la vida. Entonces, obviamente, cuando se trata de negociar, cuando se trata de hacer que la otra persona esté haciendo lo que nosotros queremos y no la podemos controlar, porque una de las cosas con las que se confunde el amor es con el control. Entonces, pues por eso duele, ¿no? Por eso duele, porque a veces no es nuestra expectativa misma, ¿no? Siempre, a mí me gusta mucho recordar un libro, el único libro que escribe Francisco de Asís, que se llama Florecillas, y él habla del amor y dice que el amor a veces se parece a a la escena de cuando tú vas caminando por la calle y encuentras un jardín con una florecilla y entonces ves la florecilla y dices, ¡ay, qué bonita está esta flor! Es preciosa. Y entonces te acercas, la hueles y entonces la tomas, la cortas
y te la llevas a tu casa y pones su cadáver en un florero en tu mesa. Pareciera que el amor es eso. Y eso solamente es la posesión. Confundimos el amor con la necesidad de posesión. Le partiste la existencia a la flor y entonces lo que estás haciendo es que la estás poseyendo, la tienes para ti. Y pareciera que amar es, como dice José José, amar es querer nada más, o sea, tomarla, poseerla, y no es así. Dice Francisco de Asís que amar verdaderamente es caminar por ese lugar, ver a la florecilla, olerla, mirarla y amarla con su circunstancia. Es decir, dejarla ahí, vivirla desde lo que es, compartirla, estar pero soltarla. ¿Cómo caramba no va a doler el amor? ¿Cómo caramba no va a doler? Porque el amor mismo requiere de soltar. Y eso siempre duele. Entonces, si nosotros no sabemos soltar, pues nos va a doler siempre, ¿no? Y regresando a lo que decía alguien, que por qué los profesionistas también se dejan, no sé cómo dijeron, pero también sufren pues con este proceso, pues porque el hecho de ser profesionales no te da inmunidad de nada, ¿no? O sea, obviamente la violencia, yo la he visto, lo he trabajado con los sectores más bajos culturalmente y los más altos. Esto no tiene nada que ver con la preparación ni con los títulos que tengas, ¿no? Yo me imagino que ahora teniendo un doctorado ya no voy a ser violento, ¿no? Es probable que hasta sea yo más violento, ¿no? O sea, es parte de mi proceso mismo, ¿no? Entonces, se trata de seguir entendiendo que soy humano, profesionista, pero humano, ¿no? Creo que tiene más que ver con el asunto de la espiritualidad. Creo que tiene más que ver con el entender quién eres y con el proceso de entender tu religare, tu origen, con lo que tú entiendas de lo que es Dios. También conozco mucha gente que es muy religiosa, entre comillas, y no le funciona, ¿no? O sea, eso no significa que sea verdaderamente religioso, que tenga un proceso de espiritualidad bien desarrollado. Conozco gente atea que no tiene estudios y que no tiene un proceso religioso y que son la gente más sabia que yo puedo conocer. Bueno, han sido todas las preguntas. Ya nada más quisiera comentar que, bueno, la violencia, siempre lo digo, es un problema que nos atañe absolutamente a todos. Y si queremos contribuir a que este problema disminuya, pues tenemos que conocer un poco más. Por eso fue mi interés de invitar al doctor, a quien le agradezco que haya dado esta conferencia de manera altruista, y que bueno, también le agradezco que haya atendido a la petición de hablar un poquito sobre el curso, porque a mí me preguntaban y bueno, qué mejor que escucharlo de él para que les pueda hablar un poco de lo que él daría en ese curso, que bueno, ya de manera posterior a través de mí pueden obtener la información si es que les interesa conocer un poco más, el incluso llegar a ser terapeutas, ¿no? Se complementa con las carreras que nosotros estudiamos. Todo lo que estudiamos siempre va a complementarnos en lo que ya iniciamos. Ningún estudio está de más, y al final de cuentas a veces pensamos que estamos estudiando algo que no tiene nada que ver con lo que ya éramos, y siempre le vamos a encontrar esa relación y vamos a poder brindar un mayor aporte. Cristina Aguilar dice muchísimas gracias por tan interesante conferencia, y bueno, si no hay ningún otro comentario, pregunta, doctor, de mi parte sería todo. Quiero agradecerles su atención. Otra vez quiero presumir, antes de irme, quiero presumir que la doctora Araceli Mata está ahora con nosotros y está haciendo crecer este asunto, que es un servicio que nosotros estamos dando para mejorar pues la calidad del trabajo, y tanto de las capacitaciones como de la atención con la gente. Psicosalud es una estructura, es una organización que está creciendo poco a poco, que cambió la naturaleza de esta por los acontecimientos recientes, pero que está tomando toda la experiencia de lo que implica esto
y que además se están incorporando gente de mucha valía. Atrás de nosotros siempre hay gente muy valiosa, como está la licenciada Ana Yansin, que la estoy mirando ahora ahí, está ahora la licenciada Araceli Mata, está gente en Pachuca, como la licenciada Angélica Jaimes, hay gente en Teciutlán, la licenciada Karen León, hay gente ahora en la misma área de allá de la sierra, que son nutriólogas, hay una sexóloga que se está integrando ya con nosotros, etcétera, ¿no? Es un servicio que nosotros estamos dando, y yo espero que si ustedes van a ser partícipes del curso que estamos hablando, tienen que saber que no vamos a ser terapeutas, pero al menos no con el solo curso, pero sí vamos a saber para dónde mirar, sí vamos a saber más o menos qué es lo que tenemos que decir y cuál es el proceso de lógica de pensamiento que nosotros podemos tener desde la perspectiva psicoterapéutica. Así que, de verdad, estoy muy agradecido, me sentí muy cómodo y pues muchas gracias, doctora, gracias a todos los que están ahí. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que atendieron a esta invitación. Estamos gente de Veracruz, de Puebla, hasta de Estados Unidos conectados. Entonces, de verdad, agradezco el interés que han tenido en esta ocasión para poder participar. Gracias a todos y bueno, hay que cuidarse mucho. La situación cada vez está más complicada. Veracruz y Puebla, Estados Unidos son precisamente los 3 lugares donde tenemos los problemas más graves. Entonces, hay que cuidarnos y pues me da mucho gusto haberles saludado de esta forma. Sayetsi dice muchas gracias, doctor, muy buena información. Alicia, gracias por la conferencia. Mayrani también se suma a los agradecimientos. Sayetsi, Alicia, Cristina, Mayrani, etcétera. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego.